Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy especial en este miércoles 15 de noviembre. Hoy el Señor reinicia su camino hacia Jerusalén. Allí entregará su vida. En su camino tiene que pasar por Samaria y Galilea. Samaria, recordemos, es símbolo de la infidelidad y Galilea lo es de la cotidianidad. Descubrimos en esto que el Señor ha entrado en nuestra cotidianidad, en la historia de todos los días, y allí descubre nuestras infidelidades para sanarlas. Podría haber pasado de largo evitando desencuentros con los samaritanos, pero se deja interpelar por estos 10 extraños que además son leprosos. 10 era el número de adultos necesarios para una asamblea en la sinagoga. 10 es la cifra del obrar humano, que obra con los 10 dedos de la mano. Los 10 entonces representan a la humanidad y el actuar de esa humanidad. Estamos llamados a convertirnos en hijos de Dios, en miembros de su familia y a hacer sus mismas obras. Los 10 eran leprosos. La lepra representa el pecado y su consecuencia, que es la muerte, que excluye de la vida eterna. Igual que los leprosos estaban excluidos del culto y de la comunidad, pues eran contaminados que contaminaban. Eran como muertos desde el punto de vista físico, religioso y civil, y nadie podía hacer nada por ellos, solo Dios. Ellos entonces se pararon a distancia y gritaron a Jesús. Su oración es la oración del pobre, que siempre encuentra eco en el corazón del Padre. En esa voz el Padre reconoce la voz de su Hijo, que se ha hecho el pobre y el último de todos. Los leprosos son los primeros en llamar a Jesús por su nombre, y llamar por el nombre significa ser amigos. Sí, nuestra lepra, nuestra ceguera, nuestra maldad nos permite llamar a Jesús por su nombre, como nuestro amigo, no porque lo merezcamos, sino porque Él se ha identificado con nosotros y porque puede realizar en nosotros lo que su nombre significa. Él es el Salvador que salva a su pueblo de sus pecados. En Él podemos confiar plenamente y llamarlo Maestro, y suplicamos su compasión porque Él es la misericordia del Padre hecha carne, y cuando lo llamamos responde de inmediato. Así sucedió en el relato. Ellos imploran la compasión y la misericordia de Dios, que es eterna. No se hace esperar. Extrañamente, los leprosos no quedan sanos de inmediato, sino que reciben la orden de ir a Jerusalén. Es un acto de fe en su palabra, pues les pide hacer algo que solo los curados podían hacer. Para los leprosos era prohibido por la ley, pero la obediencia a esa palabra de Jesús hace realidad el milagro. Obedecer al Hijo permite emprender hasta los caminos prohibidos e imposibles. La obediencia a la palabra limpia, purifica, y no es que necesitemos estar purificados desde antes para ir al encuentro con el Señor, sino que es el encuentro con Él y con su palabra lo que nos purifica. La salvación no es condición, sino consecuencia de su seguimiento, de manera que todos, incluso los más pecadores, estamos invitados a seguirlo y a recorrer su mismo camino, con la certeza de que mientras se va de camino, se realizará el milagro de nuestra curación. Y así sucedió. Uno de los 10 entonces, viéndose curado, se vuelve alabando a Dios en voz alta y se postra a los pies de Jesús para darle gracias. La sanación se ha hecho efectiva para todos, pero se hace realidad y se convierte en salvación solo con el encuentro con el Salvador. Cuando se experimenta la salvación, el corazón debe volverse hacia el Salvador para glorificarlo. Postrarse delante de Él y darle gracias, esto es celebrar la Eucaristía. Notemos que el evangelista destaca la alabanza y la acción de gracias festiva y muy expresiva. Esta debería ser nuestra identidad como cristianos, pero además resalta que el que vuelve era un odiado samaritano, un infiel, un doblemente excluido por leproso y por samaritano, pero que al contacto con Jesús ha sido rehabilitado por aquel que se hizo leproso al contacto con nuestra lepra, con nuestro pecado, y que como buen samaritano recorre nuestros caminos para sanar nuestras heridas.
El Señor plantea al final 3 preguntas. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo ha vuelto uno a dar gracias, este extranjero? Preguntas que suenan a reclamo, pero que realmente pretenden invitarnos a una reflexión profunda sobre nuestra capacidad de dar gracias a Dios. Pues agradece solo aquel que es capaz de admirarse de las obras de Dios y que no se siente con derechos adquiridos, pues descubre que todo es gracia, todo es don inmerecido. A veces nos habituamos a recibir, incluso a pensar que lo que recibimos son derechos adquiridos, y por eso no agradecemos. Quien agradece está reconociendo una deuda que lo compromete con quien le ha dado. Quizá los otros 9 solo querían favores inmediatos, como sucede a veces cuando buscamos a Dios solo como solucionador de problemas. Quizá por eso tengan tanto éxito algunas celebraciones mal llamadas de sanación, de liberación, y ciertos grupos en los que solo se busca esto: quitarse el problema de encima, solucionar la dificultad económica, etc. Pero nunca se pretende adquirir el compromiso de seguir a Jesús como discípulos hasta la cruz. Este compromiso, en cambio, lo adquiere el leproso samaritano, que no solo ha sido sanado, sino salvado, y que ahora como discípulo se va en la búsqueda de los otros 9 para transmitirle su fe, que consiste en darse cuenta del don y volverse a aquel que lo ha donado para agradecérselo. Démosle gracias al Señor también nosotros y recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.